Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra segunda clase del libro Tania, un libro fundamental en la biblioteca judía. La primera reunión vimos acerca de qué es el hasidismo, quién es el autor y vimos algunos aspectos externos del libro. La idea de hoy es tratar de dar un pasito más, entender qué es el libro, cómo funciona en el mundo de Chabad el libro, porque hay algo muy interesante con respecto a eso, y si tenemos tiempo, ver uno de los conceptos más importantes que va a tratar el libro. Nosotros mandamos el prefacio, como yo dije, para mí es muy importante leer siempre el prefacio. En el prefacio el autor va a explicarnos de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de eso, y la idea es poder conversar acerca de una de los dilemas y tensiones que aparece en el libro Tania y que aparece en el judaísmo en general. Le damos la bienvenida a los que nos están acompañando de aquí cerca, de Mendoza, también de Valdivia, y posiblemente se sume alguien de algún otro lugar. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada o seguimos? ¿Sí? Bien, para los que no lo vieron, está en la web, se puede revisar. José me dijo que está en un bastante claro, y también tenemos los PDF que los mandamos. Después de usarlos, los mandamos para aquellos que los quieran tener. ¿Ok? Bien. Entonces, como dije antes, la clase de hoy vamos a hacer el repaso tan breve como lo que dije. Quién es el autor, cómo empezó el hasidismo, las características del hasidismo, y recordar que este es el primer libro de filosofía hasídica que se escribió, que hay diferentes tipos de literatura hasídica, cartas, anagot, que tiene que ver con las costumbres, como dijimos la otra vez que Debbie me preguntó en forma puntual, eh, libros que tienen que ver con Trayot, y libros filosóficos como este. Cuando se editó hubo una gran polémica, y ahora, bueno, es un libro fundamental. Por eso yo creo que vale la pena estudiarlo. Como todas las grandes obras, tienen cosas que son maravillosas y cosas que son complejas. Si tenemos tiempo, hoy vamos a ver Te también congelaste. algunas de las cosas complejas. ¿Necesitan algo por ahí o están todos bien? La conexión dice que es inestable. Bueno, ojalá que se estabilice. Sí. Eh, Bienvenidos a los que se están sumando, gente de Curacaví y dos familias de Mendoza también. Lo que vamos a hacer en nuestra clase es poco pretencioso: leer la introducción, ¿sí? Y después ver algunos conceptos. Pero para eso tenemos que avanzar un poquito más en lo que significa este libro en especial para Chabad. Chabad utiliza este libro como lectura diaria. Un buen Hasid de Chabad se levanta todas las mañanas y lee una porción del Tania, y paradójicamente lee también una sección de Maimónides. Para aquellos que estudiaron Maimónides conmigo dirán, ¿cuál es la relación de una cosa con otra? ¿Cómo pueden leer algo racionalista con algo místico? ¿Cómo es la conjunción? Es interesante esto porque Chabad y el Alter Rebbe, que es el autor del libro, utiliza algunas enseñanzas de Maimónides. Y hay un autor contemporáneo que escribe un libro acerca de cómo Maimónides está presente en el pensamiento jasídico, que uno diría son cosas opuestas. Bueno, por suerte hay gente que puede hacer esa conexión. A tal punto que el Rebbe de Slonim, que yo lo nombré hace algunos días, el último gran Rebbe jasídico, en su texto que enseña tefilá, que enseña plegaria, empieza enseñando de Maimónides. ¿Sí? Maimónides, que lo acusan de ser racionalista, que lo acusan de estar en contra del misticismo. Bueno, hay una posibilidad de relación. Y ellos lo consideran al libro Tania lo que se llama Torah Shevichtav. Un buen Hasid, ahora lo voy a decir, un, en castellano lo voy a decir, pero yo quiero crear un poquito de suspenso. Por eso lo digo en hebreo y no lo traduzco. El Torah Shevichtav quiere decir la Torah escrita.
Cuando nosotros decimos Torá escrita, ¿a qué nos referimos? A los 5 libros de Moisés, a la Torá, a los rollos de la Torá. En el mundo de Chabad se refieren a la Torá, al Tania, a este libro, como la Torá Shevichtav. Para ellos esto es también Torá Shevichtav. Lo interesante es que conjuntamente con esto hay una Torá Shebealpé, una Torá oral. Si ustedes abren cualquier capítulo de Tania, este es el primer capítulo, ¿sí? Aquí arriba va a decir qué día del año hay que leerlo, ¿sí? Uno no empieza cualquier día, sino empieza cuando corresponde. Aquí dice 22 de Kislev, capítulo 1, ese día hay que leer este texto. Y funciona, hablando de Paideia hace un rato, funciona como un elemento unificador con todos los Hasidim del mundo. Todos los Hasidim del mundo este día estudian este capítulo. Y pueden hablar entre ellos, y pueden profundizar, y pueden hacer jabruta, y pueden, digamos, de alguna manera sentir que están todos en, como se dice en inglés, en la misma página. ¿Por qué? Porque están en la misma página. Esto construye una conciencia global, donde estés en Cusco o estés en Nepal, están leyendo todo lo mismo. ¿Qué pasa con el pueblo judío? Pasa lo mismo. Estamos en cualquier parte del mundo y estamos leyendo la misma para allá, a no ser que sea un año donde hay diferencia entre Israel y la diáspora. Bienvenida, Denise de Panamá. Eh, este es un elemento muy importante, la idea de leer todos los días lo mismo, lo que permite es que en el ciclo de un año todos estudiemos todo el libro, ¿sí? Y quiere decir que el año siguiente no solo vamos a estudiar todo el libro, sino que vamos a entender un poquito más de lo que leímos. Y si uno es Hasid hace muchos años, va a tener una comprensión más profunda y va a saber algunos párrafos de memoria, ¿sí? De memoria. Esta educación es una educación muy fuerte. El Rab, que fue el maestro de mi maestro, sabía la Torah de memoria. A mí nadie me lo contó, yo lo vi. Alguien le decía un pasuk y él decía cómo termina el pasuk, cómo estaba puntuado, cuáles eran los tamei amikra, cuáles eran los símbolos de cantilación. Él nació en Marruecos, ¿y cómo se enseña en Marruecos? El Rebbi, no el Rab, sino Rebbi se le decía, estaba sentado, sus alumnos alrededor, y uno leía y todos repetían, porque no había libros para todos, no había, el objeto libro es un objeto, hola Marisa, bienvenida, estamos empezando recién, vimos una lámina. Entonces, un buen Hasid de Chabad se levanta, lee lo que corresponde ese día y después lee Rambam. Fíjense qué fuerte. ¿Alguno de ustedes tiene una costumbre de leer algo todos los días de la tradición judía? Si lee el Mercurio, la tercera, no sirve. Pero algo de la tradición judía. Teilim, bien, pero es una experiencia importante. Hay un libro que yo siempre cuento que se llama Hokle Israel. Andrea, ¿tenés una costumbre? Sí, quería preguntar si ese capítulo del Tania está a su vez relacionado con la parashá de la No, semana no, o no, no. no, no está relacionado con la parasha. Hay un libro que se llama Hokle Israel, que yo lo he mostrado en muchas tefilot de la mañana, que está compilado, la parashá de la semana, dividido en 7 partes, como son las saliot, pero después tiene un poquito de Mishnah, un poquito de Talmud, un poquito de Zohar, un poquito de Alajá, etc. Yo siempre hago una broma que es muy burda. Si uno tiene que estudiar todo eso, no puede ir a trabajar, ¿sí? Pero también es una forma de poner en tu vida el judaísmo como algo concreto. No solamente me siento judío, sino como algo concreto. Y vuelvo a decir, esta conjunción entre lo místico y lo racional es una conjunción potente. Vos tenés ese libro, está esa indicación, ¿no? Bien, quiero comenzar con un texto que tiene que ver con esto. Ustedes saben que el hasidismo empezó en lo que hoy se llama Ucrania y después se fue moviendo hacia el oeste y últimamente yo estoy dedicado a estudiar casi con exclusividad la Hasidut de Polonia.
La Hasidut de Polonia tiene una característica distinta. Lo conté la semana pasada, el Alter Rebbe estaba más a favor ¿de quién? Del zar que de Napoleón. La Hasidut de Polonia estaba más a favor de Napoleón que del zar. Y tiene algunas características interesantes, hay fenómenos internos interesantes de cómo los maestros se fueron peleando con los alumnos, se fueron peleando con sus maestros, hicieron nuevas escuelas. Algunos dicen que los Hasidim de Polonia son como los grupos psicoanalistas que van generando diferentes escuelas, ¿sí? Los lacanianos, los neolacanianos, los super, ¿sí? Que van separándose unos de otros. Pero fíjense qué hermoso este cuento y tiene que ver con lo que yo inicié diciendo de la Torá Shebichtav y la Torá Shebealpé. En los días en que Rabbi Bunam, que es uno de los líderes del movimiento hasídico de Polonia, que es uno de los maestros que después da lugar a toda la escuela de Kotz, que me han escuchado hablar en muchas oportunidades, en los días en que Rabbi Bunam todavía comerciaba en madera, algunos mercaderes de Danzig le preguntaron cuál era la razón por la que él, que era tan versado en las Sagradas Escrituras, fuera a visitar a los tzadikim. ¿Por qué él iba a visitar a los grandes maestros? ¿Qué podían enseñarse que no aprendieran también de los libros? Rabbi Bunam les dio una explicación, pero no lo entendieron. Por la noche lo invitaron a ver una obra teatral, pero él rehusó el convite. Al regresar del teatro, le contaron que habían visto cosas maravillosas. Sé todo lo que hay que saber sobre esas maravillas, dijo Rabbi Bunam. He leído el programa. Pero no por eso conoces lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, le replicaron. Es por eso que voy a ver a los tzadikim. ¿Sí? O sea, la idea de que nosotros vamos a estudiar de libros, pero hay cosas que no se estudian de libros. Hay cosas que tienen que ver con las relaciones personales. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos la otra semana que en el mundo hasídico no existe el tzadik o el hasid por separado, sino que es una dupla? Cada hasid tiene su rebe y en la relación con el rebe es que se conforma como tzadik. Este concepto de estudiar de libros y estudiar de los maestros es muy importante. Es muy importante en todos los órdenes de la vida del judaísmo. Nosotros vivimos un judaísmo contemporáneo donde mayoritariamente la gente estudia de libros y pierde la vida. ¿Sí? Cuando una persona estudia alajá de un libro, la ley judía de un libro, repite lo que dice el libro, pero la vida es mucho más variada que lo que dice el libro. Hay un maestro contemporáneo muy importante, él es el líder de un centro de estudios en la Universidad de Barilán. La Universidad de Barilán es una universidad ortodoxa en Ramat Gan, muy importante, se llama Daniel Sperber, escribió unos libros sumamente importantes sobre las costumbres de Israel, basado en la arqueología, y muestra, por ejemplo, tefilim redondos, ¿sí? Que nosotros no tenemos tefilim redondos, pero él muestra cómo en un momento en la historia del pueblo judío había tefilim redondos. Y así un montón de cosas, él muestra cómo los minagim, cómo las costumbres fueron evolucionando. Y él cuenta, algo que creo que se lo conté a Sven alguna vez porque para mí fue muy emocionante, cuando su abuelo vio que su padre ya estaba listo para ser rabino, en vez de hacerle dar el examen para ser rabino, el examen de Asmajá, lo mandó a ver a grandes rabinos de la época para que los visiten sus comunidades. Y estos rabinos, en vez de tomar un examen, lo que hicieron es sentarlo al lado de él cuando recibían las consultas alágicas y antes de decir, ¿qué opinas tú? Le decía, antes de responder, le decía, ¿qué opinas tú? Y después decía, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etc. Y él dice que ahora, cuando uno es rabino, en especial en los marcos formales, lo que tiene que hacer es un examen estandarizado y lo hace en un lugar separado de la gente, no mirándolo a los ojos a las personas que vienen a hacer las preguntas alágicas. Y hay un cuento muy famoso de una persona que, imaginémonos hoy, Shabbat, mañana el viernes va a empezar a las 6 y ¿cuánto? 6:05, ¿sí? Digamos 6:05. Una mujer que viene con dos pollos del barrio de Ñuñoa a Vitacura a las 5:10,
a preguntar si esos pollos son kasher. Hay una historia muy famosa que un rebe los recibe y le dice, los revisa de acá, de allá, y le dicen, son kasher. Y cuando se va, su asistente le dice, rebe, usted le dijo a la mujer que los pollos son kasher, pero usted sabe bien que esos pollos son taref lejoldabar, son prohibidos para comer. Y él le dijo, ¿a vos por qué te parece que esta mujer vino a las 5 o 10 de la tarde desde Ñuñoa? Porque no tenía otros pollos. Y si él le decía que no eran kasher en esa oportunidad, no tenía lo que comer. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que a veces cuando estudiamos de libros, creemos que los libros son toda la realidad. Y en verdad es una realidad literaria. Y cuando uno estudia, por ejemplo, la Mishnah, piensa que la gente vivía todo en un mundo observante, bucólico, que todos le preguntaban a sus rabinos lo que hacer. Y posiblemente cuando uno abre un poquito el zoom, la vida es mucho más variada que eso. Por eso este tema de estudiar de libros y de maestros es muy importante. Y es muy importante en este contexto. Nosotros vamos a leer algo que es muy importante, pero hay gente que lo vive esto de otra manera. Nosotros estamos afuera y tenemos que tener conciencia de que hay una brecha entre nosotros y ellos. Ahora se publicó nuevamente el libro que Heschel escribió en Yiddish sobre el Rebbe de Kotzk, y en la introducción hay una reflexión muy importante. Muchos se preguntan por qué Heschel escribió sus últimos dos libros sobre el Rebbe de Kotzk, un rabino muy adusto, muy fuerte, muy complejo, y él dijo, es posible que yo sea uno de los últimos testigos de gente que conoció al Rebbe de Kotzk, y no quiero que se pierda eso. Y lo escribo casi tratando de escribir, escuchen la paradoja, la Torá Shebe al P, la Torá oral. Estoy tratando de compilar la Torá oral para que esa Torá por lo menos quede en algún sentido. Y es un concepto bello, es un concepto profundo, que a veces uno puede conseguir la Torá oral a través de maestros. Hay muchos maestros que escribieron sobre la Torá Shevichtav, Torá Shebe al P, sobre el Tania. Hay tres que yo quiero compartir con ustedes, tres que son absolutamente diferentes. Y esto es lo interesante. El primero, si ustedes ven este formato, acá dice que Ot, que es la editorial de Chabad, hay un rabino que se llama Bineberg, que escribió lecciones sobre el Tania. Y esto está en Hebrew Books gratis, para quien lo quiere bajar, son unos cuantos libros, no sé si uno es del 1 al 18, del 18 al, ¿sí? Dijimos que había 53 capítulos en la primera parte, bueno, explica cada capítulo compartiendo lo que para él es la Torá Shebe al P, poniéndolo en escrito. El segundo es Adin Steinsaltz. Adin Steinsaltz es el que tradujo todo el Talmud, tardó 40 años de su vida y escribió primero una obra en 3 tomos que se llama Comprendiendo el Tania, y ahora él murió, pero sus discípulos, su fundación, está escribiendo, está editando una segunda obra que es bella. Está en hebreo, en español, perdón, en hebreo, en inglés y sus comentarios. Es, es distinto al otro, en la forma que está organizado, en la forma que cita, en este no cita de la misma manera. Esto está versículo, línea por línea, pero es línea por línea. Eso es otro tipo de obra. Y por ejemplo, nosotros dijimos que el Tania tiene X cantidad de partes, que la primera va del capítulo 1 al 53. Bien, esa primera parte está en 2 volúmenes. Esta de la 1 a la 32, el otro de 32 al 53. O sea, quien quiere estudiar, inclusive algunos nombraron que Steinsaltz iba a ser el sucesor del último Rebbe. Si estamos hablando de alguien muy famoso, alguien que inclusive propuso eh, rehacer el Sanedrín. ¿Sí? ¿Y dónde se trabó la situación? No dónde iba a ser, no, porque hay un lugar que la tradición dice que estaba el Sanedrín. ¿Quiénes iban a ser los integrantes? Eso es más. Steinsaltz está muy vinculado a Chabad. Él tiene varios libros
de índole místicos. Tiene un libro que se llama La rosa de 13 pétalos y otros más, que los libros, los nombres son en inglés, ¿sí? Y tiene varios libros que tienen que ver con un acercamiento místico. Cuando vos lees Steinsaltz, el Talmud, no lo notás eso, porque ahí es muy talmudista, pero es un autor fascinante. Y otro, y lo traigo justamente por lo paradójico, es un autor que es hiperliberal, pero hiperliberal, que se llama Rami Shapiro, ¿sí? Que tiene un... ¿eh? No, Rami Shapiro, se llama Rami Shapiro. Rami Shapiro. Es un rabino entre reconstruccionista y reformista, que tiene un libro muy bien hecho, muy simple, un libro de pocas páginas que explica en Rami Shapiro, yo lo cito en muchas oportunidades, eh, en el siguiente sentido, es un rabino que escribe cosas breves y profundas, y a mí eso me seduce. Que alguien pueda escribir en una página, en dos páginas, algo profundo, inclusive a lo mejor no acuerdo yo con él, posiblemente con muchas cosas de su visión alágica que yo no acuerde, pero sí el tema de algunas cosas que él escribió. Estamos hasta aquí, yo recomiendo, si alguien quiere, yo también recomiendo este libro, que es un libro chiquito, es un libro de 120 páginas, pero cada página tiene comentarios breves, y si alguien quiere profundizar más en el libro de Steinsaltz, que es una joya. Por ahora creo que tienen 3 libros publicados. José, ni te molestes que vamos a mandar el PDF. Si están inscritos, mandamos el PDF la semana próxima. Entonces, lo que quiero sí es profundizar en el tema de que nosotros estamos leyendo la Torá Shevichtav y que hay toda una Torá que no accedemos a no ser de que estemos no un día o dos dentro de ese mundo, sino toda la vida dentro de ese mundo, ¿sí? La Torah lleve al pez, se adquiere, la Torah oral se adquiere con la práctica y con la vida y con estar inmerso. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Estamos? No sé ni qué hora es. Estamos bien. Bien, mandamos el prefacio, que es lo que vamos a leer, prefacio del compilador. Recuerden que nosotros vimos en la tapa del libro que él dice, esto no es un libro, sino es una compilación. Compilación de otros libros sagrados que escribieron algunas almas que están en el mundo por venir, y yo lo que hice es reunirlas, seleccionarlas. Esto no es una cosa nueva. Por ejemplo, quien escribió la Mishnah, que es Rabbi Yehuda Nasi, también compiló, no escribió él algo. O sea, recuperar las enseñanzas de otras generaciones es muy interesante. Bien, si lo tienen en digital o quieren acompañarnos en la lectura, dice así. Es una carta enviada a todo Anash. Que Dios, nuestro bastión, los bendiga y cuide. Anash es Anshei Shlomenu. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir Anshei Shlomenu? Las personas de... Muy bien, Shlomenu quiere decir Shalom, de la palabra Shalom. O sea, esta carta, originalmente, este libro, ¿a quién estaba dirigido? A sus Hasidim. No era un libro para cualquiera, era para los que estaban reunidos alrededor de su fraternidad, de su cofradía, en el mundo del hasidismo hay una palabra muy linda que se utiliza, a lo mejor en un hasidismo más moderno, se llama el hatzer. La palabra hatzer en hebreo contemporáneo, ¿qué quiere decir? Patio, ¿sí? Patio. Pero cuando iban al recreo en la escuela, salgan al hatzer. Pero hatzer se llama la corte rabínica, ¿sí? En muchos lugares, si uno va por Williamsburg, en algunos lugares dice Hatzer de tal grupo hasídico y así están identificados. Entonces dice, a vosotros, hombres dignos, llamo, escuchadme, vosotros que procuráis rectitud, que buscáis a Dios y que el Todopoderoso se escuche, tanto a los grandes de estatura espiritual como a los pequeños. Todo Anash en nuestra tierra y países vecinos, que cada uno en su propio lugar logre paz y vida eterna. Amén, sea así su voluntad. O sea, él ya está, en términos
literatura, está construyendo su audiencia. ¿Sí? ¿A quién va dirigido esto? A personas que tienen diferentes características, que son personas que buscan a Dios, personas rectas, personas que son temerosas, ¿sí? Algunos más grandes, otros más chicos, pero a todos están invitados a participar de eso. Y dice así, en nuestra tierra y en países vecinos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le escribe este texto? ¿En qué momento de la historia de su movimiento? Cuando ya Cuando hay está discípulos. empezando a expandirse. ¿Y qué quiere decir expandirse? Quiere decir que las prácticas habituales que se tiene con los rebes van a ir cambiando. Voy a adelantar una cosa muy importante, pensé decirlo más adelante. Hay una experiencia que los Hasidim tienen con su rebe, que es tener una reunión en privado. Este Alter Rebe decidió que sus Hasidim podían verlo solamente una vez al año, porque creció tanto que no podía atenderlos. Y que si todos iban a pedir tener una entrevista personal con él, no iba a poder ni seguir enseñando, ni seguir aprendiendo, ni seguir haciendo expandir su movimiento. Bien se sabe, y ahora interesante, bien se sabe que todo Anash suele decir que escuchar palabras de conducta moral, conducción moral, no es lo mismo que verlas y leerlas en los libros. ¿Sí? Lo que hablamos antes. Una cosa es aprender, otra cosa es leer, otra cosa es ver cuando una persona está en una situación concreta y cómo inclusive trata a otras personas. ¿Sí? Una cosa es leerlo y decir, bueno, hay que, como dice la Mishnah en nombre de eh, este maestro tan importante que es Shammai. Hay un texto que dice, que Shammai dice, trata a todas las personas beseber parim yafot, de buena manera. ¿Sí? A todas las personas hay que recibirlos con buen semblante. Y después hay otro texto en el Talmud que él saca a una persona de su escritorio tirándole cosas en la cabeza. Entonces, una cosa es ver y leer y otra cosa es ver lo que pasa. Ya que el lector, fíjense, estamos hablando de alguien que escribió a fines de 1700, la comprensión del lector, esto es algo muy importante, ya que el lector leerá de acuerdo a su propio modo de ser y mente. O sea, todos leemos desde lo que somos, desde nuestra biografía, desde la subjetividad. No es algo negativo, es la única posibilidad de hacerlo. No podemos hacerlo desde el mundo eh, abstracto. Absorberá el mensaje conforme a su percepción mental y comprensión de ese momento particular. También otro dato interesante. Si uno lee eso en otro instante, puede ser que tenga otra comprensión. ¿Sí? Entonces, eh, lo que está diciendo es que nada puede reemplazar a la relación maestro con su discípulo. Pero la gente ya empezó a expandirse tanto que no hay otra alternativa. Por lo tanto, su intelecto, su mente estarán confundidos y deambula en la oscuridad en el servicio a Dios. Hallará difícil ver la benéfica luz que se oculta en los libros, aun cuando esta luz es placentera a los ojos y terapéutica para el alma. También hay otra cosa. A veces la gente no tiene la disciplina para estudiar de los libros. Si uno ve un libro así, ¿sí? Dice, no, yo esto no me lo leo nunca en mi vida. ¿Sí? A lo mejor lo que hay que hacer es leer un capítulo por día, como dice el mundo de Jabat. Pero uno ve este libro y dice, no, hay una edición que es un poquito más finita, la que nos consiguió Geraldine. Mostrarle esa edición. La que vos tenés. No, mostrarle así, es un poquito más finita. Entonces uno dice, bueno, esa es más fácil de leer. No sé por qué, a lo mejor el papel, ¿ok? Eh, Sigo un poquito más. Es un poquito, no es muy largo, pero vale la pena entender cuál es el marco que el autor quiere para quien va a empezar a leer esta obra. Aparte de esta dificultad ligada al lector, aquellos libros de Hasidut fundados en la inteligencia humana seguramente no afectan a toda la gente por igual, porque no todos los intelectos y las mentes son iguales,
el intelecto de una persona no se ve afectado y estimulado por lo que afecta y estimula el efecto de otra, como dijeron nuestros sabios, refiriéndose a la bendición de aquel que es sabio en secretos. ¿Sí? Por ver 600.000 judíos juntos, es una bendición que se dice, por sus mentes, difieren todas entre sí, y como escribió Ramban, con N, no con M, en su Milhamot, elaborado el comentario de Cifra en el versículo que describe a Yoshua como un hombre en el cual hay espíritu. Y fíjense cómo lo explica Ramban, que él logró hacer frente al espíritu de cada ser humano. O sea que él podía conectarse con otras personas. Bien, seguimos. Pero incluso aquellas obras de Musar, ya vimos lo que es Musar, cuyo fundamento se encuentra en la cima de la santidad, es decir, se basan en los midrashim de nuestros sabios, en quienes habla el Espíritu de Dios y su palabra está sobre sus lenguas, la dificultad persiste. Aunque la Torá y el Santo Bendito sea son uno, este es un concepto muy fuerte, la Torá y el Santo Bendito sea son uno, este es un concepto místico que aparece en un texto que acompaña al Zohar, la Torá, Dios y el pueblo de Israel son uno. ¿Sí? Cuando uno lo lee sin un contexto parece una herejía. Dios es trascendente, la Torá es un libro y el pueblo es otra cosa. Bueno, perdón. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una conversación con Sven sobre la relación de esto con Spinoza basado en el Rav Kook, ¿sí? O sea, hay que hacer un triángulo. Entonces, la Torá y el Santo de Israel son uno y todas las almas de Israel, generales de Israel, las almas individuales, que son sus manifestaciones, aún hasta la chispa del alma que recibe dentro del miembro más indigno y menos estimable de nuestro pueblo, los hijos de Israel todos están ligados a la Torá, y la Torá es la que los une a Dios, como se sabe por el Santo Zohar. Esto es de un modo general para el pueblo judío como un todo. Es cierto que la Torá se presta a la interpretación por reglas, principios generales y especificaciones, y otras aplicaciones pueden todavía desglosarse en detalles o más específicos para aplicarse a cada alma individual de Israel arraigada en la Torá. Un concepto jasídico bello es que cada alma tiene que tener una interpretación de la Torá. ¿Sí? A nosotros nos enseñaron que todos tenemos que repetir la misma interpretación. ¿Sí? Y los Hasim dicen, no, cada alma tiene una conexión especial con la Torá y debería encontrar esa interpretación. Quiero avanzar un poquito más para eh, avanzar un poquito más. Me salteo un párrafo nada más, ¿sí? Sin embargo, yo hablo de aquellos que me conocen bien y todos y cada uno de los Anash, Anshei Shlomenu de nuestro país y los países cercanos, son los cuales frecuentemente se han intercambiado palabras afectuosas y que me revelan todos los recovecos ocultos de su corazón y de su mente en cuestiones relacionadas con el servicio de Dios que depende del corazón. ¿Qué quiere decir? Que este libro está basado en ¿qué? ¿Qué les parece? En las conversaciones, en las preguntas de la gente. Él escribió este libro porque en la medida que iba avanzando su enseñanza como Rebe, recibió preguntas, recibió dudas, recibió inquietudes y se vio en la necesidad de escribirlo. ¿Por qué? Porque ya no podía recibir más gente y que tenía que transformarlo en un libro. A ellos broten mis palabras y mi lengua, tome la forma de una pluma de escriba. Estos son poesías que están relacionadas con la liturgia, ¿sí? Son palabras que aparecen en la liturgia y él las retoma. En estos cuadernos denominados Likutei Amarim, recopilación de enseñanzas, compilados de libros y maestros santos celestiales, bien conocidos por nosotros. Los sabios observarán que se alude a algunas de estas enseñanzas en las sagradas epístolas de nuestros maestros en Tierra Santa. Para aquellos que tienen el libro, después hace una lista de todos los que eh, están por ahí. Avanzo un poquito más. Algo las he escuchado de sus santas bocas cuando estaban aquí con nosotros, y ahora es lo importante. Todas son respuestas a las muchas preguntas formuladas continuamente por Anash de nuestro país en procura de consejo, cada uno según su estatura espiritual, para recibir instrucción de cómo servir a Dios. Porque el tiempo, esto es muy importante, ya no me permite responder a cada uno individualmente sobre su pregunta particular y también
porque el olvido es común. O sea, ya no puedo seguir leyendo todas las cartas, ya no puedo recibir a toda la gente. Entonces, las preguntas generales que me hicieron, las voy a clasificar, las voy a ordenar y voy a responder. Cuando uno lo lee, no es un libro de preguntas y respuestas, es un libro donde organiza el pensamiento jasídico, pero él lo que sostiene es que escribe este libro para acompañar a la gente. Ahora vamos a ver una capa más de lo que él trata de hacer. Por lo tanto, he anotado todas las respuestas a todas las preguntas para ser preservadas como señal y para que sirva de recordatorio a la mente de cada uno, ya que no hará más falta apremiar por una audiencia privada conmigo. O sea, les ruego que después que escriba este libro, no vengan más, ¿sí? No vengan más. Porque en estos Likutei Amarim la persona encontrará sosiego para su alma y genuino consejo sobre todo lo que le resulte difícil del servicio a Dios. Así, su corazón estará firmemente confiando en Dios, quien completa y perfecciona todo para nosotros. Fíjense, le escribe el libro, inclusive hay que entenderlo desde el punto de vista personal. La presión de dar las entrevistas, ¿sí? Eh, a veces vino a Chile algún rebe y tenía una fila de personas que lo pedían entrevistas para que les diga una palabra, para lo que sea. Una vez llegó una o dos veces el rebe de Caleb, que en realidad son dos primos. Imagínense en el inicio de este movimiento, como yo dije, en 50 años pasó de ser un grupo de a lo mejor 20 personas a ganar el alma de muchos Yehudim. Bien, bueno, es una buena observación. Isca dice que el libro produce más preguntas. Una de las cosas que armó el Alter Rebbe es un sistema educativo. Entonces, leyendo el libro todas las semanas y todos los días, leyendo con grupos o leyendo con un Rebbe que estuvo más cerca de él, se va performando esa relación. Quiero encontrar un tema, salto un poquito más, ¿sí? Esto es casi el final del prefacio. Fíjense qué interesante. Como los citados cuadernos han sido distribuidos entre todos los Anash, mencionados antes a través de numerosas transcripciones a manos de varios y diversos copistas, o sea, escribo este libro, pero ya esto estaba, no dije pirateado, pero es un tema, no es un tema menor, no solo por los derechos de autor, sino por la pureza de las ideas, o también por los derechos de autor. Una gran forma de financiar algunos proyectos hasídicos era a través de libros. Por ejemplo, hay toda una historia de un rebe hasídico que consiguió que le financien su libro, pero alguien no quería que ese libro circule, pero quería ayudarlo, entonces le compró todos los libros, ¿sí? Y con ese dinero pudo seguir financiando. Hasta el día de hoy ocurre. Yo conozco a algunos rabinos que consiguen que alguien les publique su libro y lo invitan a dar conferencia. Él dice, yo la conferencia no la cobro, pero lo que pido es que vendan X cantidad de... José ayudó a alguien hace algunos años que vino aquí y dejó sus libros y todavía se venden, que es el Rab Arush, ¿sí? Que trajo desde el mundo de Bratslav y los libros están en español y eso es una forma también de financiamiento legítimo, porque al final es compartir el esfuerzo. Entonces, como los citados cuadernos han sido distribuidos entre todos Anash es Anshay Shlomeno, fíjense cómo son siglas, porque no hace falta explicarlo, mencionados antes a través de numerosas transcripciones a manos de varios copistas, la multitud de transcripciones ha incrementado excesivamente el número de errores del texto. Entonces, tengo que decir cuál es el texto correcto, original, el que hay que leer, el texto canónico, ¿sí? Utilizo esas palabras a propósito porque todo grupo necesita en algún momento decir, esto es lo correcto y esto es lo que está afuera, ¿sí? La tradición judía lo hizo cuando compiló el Tanaj.
cuando dijo cuáles son los libros que pertenecen al Tanaj. La historia dice que hubo una reunión en, Yavne y ahí decidieron qué libros entraba, lo dice el Talmud. Y ahí discutieron, por ejemplo, si el Shira Shirim, el Cantar de los Cantares, tenía que entrar o no, o discutieron sobre el libro de Eclesiastés, Coelet, si tenía que entrar o no. O sea, los grupos definen cuál es la literatura apropiada, no solo como algo de censura, sino como algo que tiene que ver con la transmisión de ideas. Por lo tanto, el espíritu de los nombres sobres mencionados en las páginas anteriores los ha inducido generosamente a hacer un esfuerzo personal y económico para que estos cuadernos se publiquen, sin impurezas y errores de los copistas, verificados a conciencia. Lo felicito por esta digna acción. O sea, tiene el sello de Kashrut. ¿Sí? Y miren cómo termina. Si bien el versículo declara explícitamente: maldito aquel que usurpa los límites de su prójimo, eso se llama Asagat Bul, es una mitzvah que los campos estaban antes marcados por, ¿cómo lo llaman? Monolitos o hitos, no sé, y si uno lo mueve, está agrandando su campo y achicando el otro. Y hay dos mitzvot, una es Asagat Bul, en términos contemporáneos, quiere decir que uno no puede entrar en la jurisdicción de otro sin pedirle permiso, ¿sí? Y en el mundo rabínico se practica y se es muy estricto, y quien pasa esos límites teóricamente se lo castiga. Y otra mitzvah es Genevat Dat, robar el conocimiento que otro generó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el esfuerzo del otro. Por eso la tradición judía dice algo que es muy bello, que dice que quien cita a otro trae la redención. ¿Sí? Solo el hecho de citar a otro trae la redención. Y no citarlo, hacer pasar que uno dijo esas cosas, es una forma de robo. Pasa mucho, pasa mucho. Y también pasa otra cosa. A veces uno incorpora conceptos, pero no se acuerda de los... Por lo menos hay que tener la honestidad de decir, esto no es mío, lo leí, no me acuerdo dónde, pero por lo menos dar cuenta de eso, ¿no? Entonces dice, y donde se emplea la expresión malditos, se implica tanto maldición como jerem, como excomunión. Dios nos guarde. Vengo con la cita, una mera práctica de Judá. Bueno, ahí termina. Estas son las palabras del compilador del Likutei Amarim, previamente mencionado. Vuelvo a insistir, para mí es muy importante leer la introducción, porque así entendemos para qué escribió este libro. Bien, ¿para quién ya vimos? ¿Por qué ya vimos? Y las limitaciones. Perdón, Marisa. Obvio, pero él es el compilador. Él dice, yo lo compilé, esta es mi compilación. Es muy importante lo que vos decís, porque en verdad mi visión es que siempre uno hace una selección, siempre. Pero él dice, esta es mi selección. Y quien quiere seguir esta escuela, este es el libro que debe leer, y no las copias eh, que tienen dificultad. Entonces, ¿para quién? Lo escribió en principio para su gente. ¿Por qué lo escribió? Porque ya el volumen de preguntas y de energía que tenía que entregar a su gente era demasiado, conociendo las limitaciones. ¿Ok? Una cosa muy linda que traen algunas versiones del Tania es... ¿Dónde lo dejé? No, lo dejé arriba, lo dejé en el otro. Ah, no, acá no. Lo conozco. Es una guía, ¿sí? Entonces, ¿perdón? No, 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 no. Eh, entonces, habla de, no de cada capítulo, sino de algunos grupos de capítulos, y cuál es el tema principal. Y atrás hay un como si fuera un código de cómo hay que entenderlo. Como si fuera, ¿alguno de ustedes leyó el libro Rayuela? ¿Sí? De Julio Cortázar, que hay diferentes recorridos, bueno, no es lo mismo, pero lo que intenta es mostrar cómo uno podría leer el libro o entender el libro. Esto es algo sumamente interesante, porque a veces uno lee libros que fueron escritos hace 200 años,
con un estilo distinto y se pierde en la forma de narración y necesita una guía. Quiero decirles, esto también es una selección, esto también es una edición. Quien escribió esto también tiene, utilizando una palabra contemporánea, un sesgo. Pero bueno, es la única forma de acceder. Después que uno lee mucho el libro por sí mismo, puede criticar a esto. Mientras tanto, te sirve como una guía, ¿no? Eh, para mí es algo muy, muy interesante. Entonces, este aspecto, ese es el capítulo 53, ¿sí? Ese es el último. Y esa es la guía. Al, sí, ¿querés decirlo en el micrófono así te escuchan? ¿Escuchan los que están allá cuando preguntan? Nada. Entonces le voy a dar un micrófono a... Si lo encuentro. Se me habrá caído. Toma, decilo acá. Que cuando uno hace una recopilación de cualquier trabajo creativo, ajusta los distintos capítulos, los distintos proyectos, las distintas cosas, uno las ajusta, porque como las escribió a lo largo del tiempo, pues ha cambiado de opinión o crecido en su conocimiento respecto a un tema anterior. Sí, y también un capítulo que tiene 10 páginas, uno tiene que sintetizar en una línea, no puede poner todo en esa línea. Pone que lo que para uno es lo más importante. Algunos, y esto con este tema vamos, creo yo, a terminar, sostienen que ¿tiene una pregunta? Sostienen que este libro lo que trata de definir es qué es un judío. Trata de definir qué es un judío. Nadie se imaginó que este libro hablaba de eso. Y en la historia del pueblo judío hay dos tendencias que son sumamente importantes. Una es, el judío es algo esencialmente, esa esencia es diferente de todos los otros seres de la tierra, esa persona en su biología, en su genética, es distinta o es una construcción, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Ser judío no es lo genético, sino lo que uno vive, experimenta y hace. En la historia del pueblo judío esto siempre ha sido una tensión y no son dos formas puras, son dos formas que a veces conviven y están representadas por dos escuelas medievales. Puse Rambam y Yehuda Levi, pero en realidad es al revés. Yehuda Levi es esencialista y Rambam es más de la construcción, que compiten todo el tiempo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, cuando uno dice, bueno, ¿qué es un judío? La primera respuesta es nació judío, de vientre judío, se convirtió al judaísmo, etc. Pero ¿eso es ser judío solamente o es otra cosa? Maimónides, ¿alguien estuvo en alguno de acá estuvo en la clase mía del lunes? Alfonso, Sven iba a estar online, pero no llegó. Maimónides es partidario, escuchen lo que voy a decir porque es radical. Maimónides es partidario de que ser judío es vivir y creer determinadas cosas. No tiene que ver con la esencia, sino tiene que ver con lo que uno hace y con lo que uno piensa. ¿Perdón? Muy bien. Es el primero que se atrevió a dar principios. Si no, no habría necesidad. Yehuda Levi es de la otra escuela. Y quiero contar algo muy importante con respecto a Rambam. Rambam tiene una carta con un alumno, el alumno le dice, yo me convertí al judaísmo, ¿y qué hago cada mañana con la oración que dice, gracias a Dios que no me hiciste gentil? ¿La tengo que decir o no la tengo que decir? ¿Se entiende? Rambam argumenta y dice, tenés que decirla, porque vos sos judío, porque ahora sos judío. Cuando naciste, a lo mejor eras otra cosa, pero ahora sos judío. A tal punto que hay un autor que se llama Menachem Kellner, que desde mi punto de vista es el alajista, perdón, el experto en Rambam contemporáneo más interesante,
que tiene un artículo que dice, el verdadero judío para Rambam, ¿cuál es? El que se incorporó al pueblo judío. ¿Por qué? Porque decidió, porque vive, porque piensa, porque es una elección y no algo genético. Cada uno tendrá su percepción, cada uno tendrá su sentimiento, eh, cada uno tendrá su preferencia, y estas escuelas compiten. Hay personas, ¿a quién no le gusta decir que le digan, vos sos lo más importante de la tierra? A todos nos gusta sentir que somos exclusivos, lo mejor, etcétera, ¿sí? Pero quiero darle una mala noticia. Todos los pueblos se creían a sí mismos como lo más importante del mundo. Nosotros decimos que Jerusalén es el centro del mundo, el ombligo del mundo. Y en Chile sabe que ombligo del mundo es la isla de Pascua. Y el Cusco, y acá y allá, cada civilización, perdón, ¿me estás diciendo algo feo? Bien, bien, el ombligo del mundo. Entonces, cada civilización se ve a sí misma como única, como elegida, como esencial. No quiere decir que no tengamos que continuar eso, pero estas dos cosas son dos elementos que compiten, ¿sí? Y hay momentos y lugares donde uno es más importante que otro, y en lugares otro es más importante. Para Chabad, para el Tania, el judío es esencialista, es una esencia, ¿sí? Lo vamos a ver, donde va a decir cómo está creado el judío, de dónde se crea el judío y de dónde se crea el no judío. Eso es lo más complicado. Esperá, vas a hacer una pregunta, te pido que lo... Y así escuchan los que están los que están allá. Pero eso es que si es construido, el alma judía también viene entregada. No, no es solo construcción, no es solo esencia. Hay una parte divina en el ser judío. Muy bien, ese es parte del argumento del Tania, ¿sí? Parte del argumento del Tania es que hay una parte del alma que es diferente que la otra. Y lo va a trabajar y vamos a ver si no es para estar de acuerdo o en desacuerdo, vamos a estudiar lo que él dice. Inclusive, esto no quiere decir que no haya para los esencialistas, no quiere decir que no haya posibilidad de incorporarse al pueblo judío. No, no, también aceptan la conversión. Lo que es diferente es la naturaleza de la conversión. Cuando una persona se convierte, lo que cambia es su naturaleza. Eso es lo que dicen. Por eso el procedimiento tiene que ser hecho de determinada manera, con determinadas personas, en determinados lugares. ¿Por qué? Porque es como si fuera que en la migbe el ADN se le transforma. Yo conté en la clase del lunes, y lo vuelvo a repetir por si alguno lo vio, hay una película que se llama La carroza verde. ¿Alguno la vio? La carroza verde es una película muy conmovedora de un niño observante de Bnei Akiva. Es una película que dura 50 y tantos minutos. Yo creo que la vimos con ustedes en alguna oportunidad. Eso. Es una película que dura 52 minutos. Un chico observante de Bnei Akiva, que es una tnuá religiosa, va a casarse y descubre que él había venido de Rusia, que la abuela, no la madre, la abuela no tenía origen judío, ¿sí? No, no, en Blockbuster. Eh, Esto hay que cortarlo, no hay que grabarlo. Eh, no, es una película de circulación libre. La carroza verde. Es una película conmovedora porque el niño, que ya no es una persona grande, es un Madrid de una Tunua, 22 años, 23 años, se va a casar con otra chica observante y descubre que en su ADN hay algo que no corresponde. Y entonces empieza a trabajar, que sí, que no, primero tiene una reacción de una manera, después tiene otra reacción de otra manera, en algún momento tiene una cita en el tribunal y cuando está le hacen preguntas, ¿no? Y dice, pero ¿qué me hacen preguntas estúpidas? Pregúntenme la discusión de Tosafot con la Baraita tal y tal. No, pregunten los 6 libros de la Mishnah, porque el chico era una persona que había vivido
toda su vida en yeshivot, etc. Y en un momento, bueno, pasa, va a la mikvá, va a entrar en la mikvá, y el rabino le dice, no te preocupes, ahora vas a cambiar tu alma. Y él dice, yo no quiero cambiar mi alma. ¿Qué pasa con mi yo anterior? Y se escapa. Ese es un quiebre muy, muy fuerte. Después la película termina bien, romántica. Es interesante, vale la pena verla, pero hay que verla en un contexto de conversación. No alcanza ver solamente la película. Eh, por eso digo, es un tema que continúa entre nosotros, que no está no va a estar resuelto nunca. Siempre va a haber momentos en que lo esencialista crezca y en otros momentos lo actitudinal que pueda crecer. Son disputas de Yehuda Levi y Rambam, y en esa conversación el Tanya está más alineado con Yehuda Levi que con Rambam, aunque Rambam lo cita infinidad de veces. Yehuda Levi es poeta, pero es filósofo. No solo, él escribió poesía, pero su gran libro es el Sefer Akusari, donde él muestra, entre otras cosas, que el judaísmo tiene una visión superior a otras culturas. La narrativa inicial del libro Kusari es la de estilo de diálogo, donde un rey quiere ver cuál es la verdadera fe y habla con diferentes personas, con filósofos, con esto, con lo otro, y uno de los interlocutores es judío y él muestra cómo el judaísmo es superior en algún sentido, habla de la profecía y habla de otras cosas, y eso es lo que la apuesta que él hace. Bien, para mí es muy interesante solamente hacer una referencia, después lo vamos a ver. En el Talmud, en Masejet Brajot, se hace la pregunta más difícil que una religión puede tener, entre otras cosas, que es ¿por qué el justo? ¿Cómo termina la pregunta? ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué una persona justa sufre? Y en el Talmud habla de 5 tipos de personas: el tzadik gamur, el tzadik completo, el tzadik incompleto, el beinoní, ahora lo voy a decir, el rayá, el malvado incompleto, y el rayá completo. Entonces, cuando dice, ¿por qué el malvado le va bien? Dice, no, porque es malvado incompleto. Algo de bondad tiene. ¿Y por qué el tzadik sufre? Porque es un tzadik incompleto. En el Talmud da una respuesta también compleja. Dice, porque es un tzadik ben rayá. Es un tzadik que su padre era rayá. Entonces, y nosotros sabemos que la tradición judía dice, los hijos no sufrirán por las transgresiones de su padre. Pero este dice, no, el padre era malo, entonces vos vas a sufrir. Y lo que dice, el malvado por miles de generaciones, no, hasta la quinta, el malvado, y la bondad es por miles. Eso es una metáfora de la bondad se recuerda para siempre y la maldad poco tiempo. Así lo interpretan los sabios. Pero el Beinoní es una persona que se considera intermedia. Eso quiere decir, la palabra Beinoní quiere decir Bein, quiere decir en medio, Beinoní. Yo quiero empezar al revés. Quiero definir, para dejar el suspenso para la próxima, qué dice Rambam de cada uno de ellos, para la próxima clase retomar qué dice el Tanya y cuál es la diferencia. Para los que tomaron el curso de Rambam, ya en alguna oportunidad lo dije. Rambam enuncia el estatus de cada uno de ellos diciendo así: ¿quién es Rayá? ¿Quién es malvado? El que la mayoría de sus acciones son malas. La mayoría de sus acciones. No quiere decir que no haga nada bien, sino la mayoría es mala. ¿Quién es tzadik? Dice él, el que la mayoría de las cosas son buenas. O sea, también se manda alguna macana, también hace algo incorrecto, pero la mayoría son buenas. ¿Quién es el Beinoní? Muy difícil esto de entender. El Beinoní es el que tiene la misma cantidad de buenas y malas. Cuando uno enseña esto, dice, pero ¿cómo? Uno datse de acá y a la vez mata a una persona, es una y una. ¿Así se cuenta? No, Rambam no es tonto. Rambam lo que trata de decir es que Beinoní quiere decir que es una persona
intermedia. Por eso, ¿cómo completa esta idea? Dice, uno debería verse a sí mismo siempre como Beinoní, y que cada acción de uno desnivela la balanza, o hacia un malvado o hacia un justo, pero después dice dos cosas más que yo amo de Rambam, que son, también debería pensar que uno desequilibra la sociedad en la que vive. Si uno vive en una sociedad, debería pensar que todos son Beinonim y que si uno hace una cosa buena, la sociedad va hacia el lugar bueno. Si uno hace una cosa mala, va hacia el lugar malo, y termina diciendo la frase, y así el mundo entero. O sea, lo que Rambam te devuelve es la conciencia de que tu acción tiene impacto no solo en tu persona, sino en el mundo. ¿Sí? Y esa es la visión de Rambam. La visión del Alter Rebbe es distinta. El Alter Rebbe no es tonto, él también leyó a Rambam, posiblemente lo leyó más profundamente que yo, pero él tiene una mirada distinta. Con eso vamos a empezar la semana próxima. Y estoy esperando a ver si grabamos. Sí, grabamos. Bueno, preguntas y cerramos nuestra reunión de hoy. Para la próxima semana yo voy a mandar el capítulo 1, 2 y 3, porque la próxima es la última clase que vamos a tener de este tema, y ahí van a ver tres conceptos que yo quiero compartir. Uno tiene que ver con el Beinoní, otro tiene que ver con el alma y las partes del alma, y otro, no me acuerdo. ¿Eh? Ale, El más interesante. Tefi, a te lo escucho. mejor, perdón si es una pregunta que no corresponde o es Todas las tonta. preguntas sirven, a lo mejor las respuestas no sirven, pero las preguntas sirven. Eh, Desde el punto de vista de la definición de si es judío o no para el Chabad, ¿lo incluye como un todo, un ente cultural, como un ente No, no, religioso? no, no. La pregunta del libro de Chabad no va a ser si es judío o no es judío, sino cuál es la esencia del judío. A eso va Ok, a trabajar, de eso va a hablar. No si es judío o no es judío, la definición de si es judío o no es judío es una definición alágica que aparece en el Shulchan Aruch, basado en los documentos anteriores, nacido de vientre judío, convertido al judaísmo. Eso es una cosa que quien la contradice está fuera del marco de la tradición judía. Es algo que no puede nadie evitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una definición objetiva, no es una definición subjetiva. No es me siento judío, quiero sentirme judío, no. La definición es alágica y objetiva. No, 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 ven, acércate para que no tengan pánico de que no quedó nadie. Quedó claro. Dijiste que se preguntan por qué unas personas que sufren, ¿no es cierto? Y ¿por qué Porque sufren? una persona sufre. Sufre. Entonces, me creí entender que decía que tenía algo de mal, de malo, ¿no es cierto? Está bien lo que entendí. ¿Y qué pasa con el sadik completo? La pregunta del Talmud es, ¿qué pasa si alguien es sadik y sufre? ¿Sí? Entonces, hay varias respuestas que articulan porque es la pregunta más importante que una religión teóricamente tiene que responder. Eso en el mundo teológico se llama teodicea, la justicia divina. Y yo muchas veces digo, nosotros tenemos que justificarlo a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Hay dolor y sufrimiento en el mundo y nosotros a veces, lamentablemente, no podemos explicarlo, no podemos explicar todo. ¿Quiénes somos nosotros para explicar todo? El Talmud articula alguna de las respuestas diciendo, puede ser que no haya sido justo completo, que él hizo algún error o que viene de otra generación. No es la pregunta no es la respuesta definitiva, es una de las preguntas. A mí me gusta mucho una respuesta que tiene que ver con la palabra Sadik Gamur. ¿Sí? Gamur quiere decir completo, pero algunos dicen que tiene que ver con la palabra aprendizaje. El Sadik Gamur también sufre, pero lo incorpora en su vida. O sea, ya convive con eso, lo incorpora como parte de el vivir. El vivir trae también, lamentablemente, acá somos todos más de 15 años, sabemos que trae sufrimiento. Entonces, aceptar el Tzadik Amur es aquel que ya pasó la barrera de la pregunta, que aprende a convivir con el dolor, la pérdida y el sufrimiento. ¿Ok?
Harold Kushner, en los años 80, murió el año pasado, si no me equivoco. Harold Kushner escribió un libro, ¿Por qué la gente buena sufre?, basado en la experiencia personal. Su hijo tenía, creo que lo que ahora diríamos esclerosis múltiple, o algo degenerativo, y murió muy joven, y él escribió ese libro. Yo tuve la oportunidad de recibirlo en Mendoza. Aquellos amigos que están de Mendoza ahí, no sé si se acuerdan, fue una experiencia interesante. A nosotros nos resultó más el impacto que él tuvo cuando habló con familias que habían perdido chicos. Tuvo un contacto más directo, más de alma a alma, que cuando estuvo en las conferencias más amplias, que su conversación fue un poquito más distante, pero fue muy interesante tenerlo en la comunidad. Veo que tengo una pregunta más por ahí. Cuando la gente buena sufre. Sí, ahí está. Sí, sí. A la Es un gente buena le libro, pasan cosas malas, algo así. ahí está. Andrea Butelman nos está diciendo eso. Sí, sí, después conversen conmigo. ¿Estamos? Entonces, mando capítulo 1, 2 y 3. Si se animan, léanlo. No es una lectura sencilla, es una lectura que está entremezclada con frases bíblicas, con estilos, pero que se puede leer.